Señor, le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que en este día domingo va a tener la amabilidad de conectarse y poder mirar el video. Que no solamente mirar el video, sino escuchar la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha alcanzado, nos ha guardado. Y aún aquellos que están quizás en condiciones distintas a las nuestras, que están pasando alguna dificultad, alguna enfermedad, téngalo por seguro que el Señor tiene todo bajo control y que Él hará conforme a su voluntad, y que dice la palabra del Señor que todo lo que le sucede a los hijos de Él les sucede para bien. Así que, hermanos, en los momentos difíciles es normal que quizás lleguemos a pensar de una manera diferente, quizás a dudar, pero debemos de seguir adelante y pararnos y poder ver que el Señor está siempre a nuestro lado, y que venga lo que venga, pues es porque Él así Él lo quiere. Así que en esta tarde vamos a dar inicio con lo que es esta palabra del Señor, este mensaje que se me ha sido encomendado. Le doy gracias a Dios porque si no fuera por Él, por su misericordia, yo no podría hacer nada. Y es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos capacita. Y pues si nos equivocamos, pues somos humanos y nos equivocamos, pero hay que seguir adelante. Quizás no somos los grandes teólogos, pero lo que pues entendemos, y eso es lo que explicamos y es lo que hablamos de la palabra del Señor, y esperamos que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que ya miraron ahí, ahí puse la cita bíblica, está en Isaías 53, versículo 12. Yo ponía el precio, dice el precio de nuestra salvación. Solo vamos a tomar ese versículo para entrar en la palabra del Señor, y luego vamos a estar dando una introducción en otros dos capítulos anteriores de Isaías 53. Así que yo espero que usted y yo, ahí donde estemos en nuestro hogar, ustedes en su hogar, nosotros acá en la iglesia, el hermano Mario, mi esposa, mis hijas, cada uno vayamos a la palabra y pongamos atención, miremos y gocémonos en el Señor. Así que lo leemos, Isaías 53, capítulo 53, versículo 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Leámoslo otra vez todos juntos, ahí aquellos que se vayan conectando. Isaías 53, 12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los consagrados, dice, parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos a ti la honra, la gloria, Padre, porque tú eres el que se la merece en esta hora, Señor. Aquí estoy delante de ti, delante de todos aquellos también que van a ver, Señor, este mensaje, esta palabra, Señor, que no es mi palabra, es tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que no volverá a ti vacía, Señor, y en esta tarde te pido que esa palabra, así, Señor, como tú has tocado mi corazón, Señor, por medio de esta palabra, que tú lo hagas con todos aquellos que le escuchen, Señor, y que nos ayudes, Señor, a que no buscamos, Señor, o que no querramos ser, Señor, Padre, perfectos, sino que busquemos ser obedientes, Padre, porque sabemos que mientras estemos en esta tierra no vamos a ser perfectos, Señor, pero sí podemos ser obedientes, Padre, y que podamos ver, Señor, ese precio, Señor, el cual fue pagado por nuestra salvación, Padre, y que podamos, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos, Señor, en los cuales, Padre,
son difíciles, Señor, que no perdamos, Señor, nuestra mirada, Señor, de dónde, Señor, o hacia dónde tú nos estás llamando, Padre, y de por qué tú nos has llamado, y a qué tú nos has llamado, Señor, y que no perdamos, Señor, esa esencia, Señor, y ese sentir del precio, Padre, al cual, Señor, tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, para valorar todo lo que tú hiciste. Y en esta hora te pido que llegues, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor. Ahí donde están nuestros hermanos que están enfermos, Señor, de cualquier enfermedad, o sea, del COVID, Señor. Te pedimos misericordia y que tú, Señor, obres a favor de cada uno de ellos. Y también, Señor, por aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, que te pedimos que te conozcan, que vengan al camino de la verdad, Señor, que tú les sanes, Señor, y que sean de testimonio, Padre, para proclamar las buenas nuevas de salvación, para proclamar que hay un Dios que verdaderamente es poderoso, Señor, que llega hasta donde el hombre llega, hasta donde tú le has permitido, pero tú, Señor, para ti no hay nada imposible. Gracias te doy en esta hora y en tus manos pongo este mensaje. Seas tú, Señor, poniendo las palabras en mis labios para poder transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Y como les decía, el precio de nuestra salvación, porque hubo un precio por nuestra salvación. Hubo un precio el cual fue pagado por nosotros, que lo pagó Jesucristo, nuestro Salvador. Y acá en este último versículo del capítulo 53 de Isaías, usted y yo lo conocemos, aquellos que escudriñamos la palabra, aquellos que tenemos la oportunidad de leer la palabra. Y en este último versículo, el profeta Isaías, escribiendo lo que Dios le daba que hablase, él dice: por tanto, hablando de su ungido, hablando del que iba a venir para dar su vida en rescate de todos, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Dice: repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado, dice, con los pecadores, habiendo él llevado, dice, el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero yo quiero que vayamos y meditemos un poquito más, porque es que se empieza a dar lo que es este capítulo 53 de Isaías. Porque en el capítulo 51, si usted y yo vamos más atrás para dar una introducción y luego terminar en este capítulo, en este mensaje, esta plática, en esta tarde, cuando usted y yo vamos hacia atrás, usted y yo miramos en el capítulo 51, versículo 1, Dios da palabras de consuelo a Jerusalén. Dios da palabras, hermano, de exhortación al pueblo de Israel. Porque este pueblo en ese tiempo estaba cautivo, estaba siendo oprimido, habían sido exiliados a Babilonia. Entonces Dios usa al profeta y habla, y él le dice, en el medio del cautiverio, dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Dice: mirad a la piedra. Dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Él les está diciendo: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no erais más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dios está hablando y les dice a ellos, les está dando una palabra de consolación y exhortación a Israel. ¿Por qué? Ellos, ya les decía, estaban en el cautiverio. Pero Dios le dice a ellos, habla con Israel y los consuela. Le dice que Él los libertará del cautiverio. Que Él no se ha olvidado de su pueblo. Solo le dice lo que acabamos de leer acá en el capítulo 1, que escuchen los que seguís la justicia. Porque había muchos aún en el cautiverio que todavía tenían la esperanza de volver a Israel. Pero había otros que quizás ya se habían acomodado a estar en la cautividad. Había otros quizás que ya estaban, decían, pues, bueno, ya estamos cautivos, pues aquí nos quedaremos.
Pero Él dice, oídme los que seguid la justicia. La palabra oírme está diciendo que pusieran atención, que fueran obedientes a la voz, a lo que se les estaba hablando. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, así como para Abraham y para Sara era imposible que ellos tuvieran hijos, así ellos miraban imposible salir de la cautividad, salir de donde estaban siendo cautivos. Pero Él dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad, dice, en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Bueno, y dirán, ¿y esto qué tiene que ver lo que decíamos en el título, ¿no? El precio de nuestra salvación. Es que también para el pueblo de Israel hubo un precio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo un precio que Dios pagó también por ellos. Amén. Entonces, hermanos, como Dios los libertó, pero eso era nada más, hermanos, como algo que estaba puesto y quedó plasmado para que usted y yo miráramos cómo Dios ha venido trabajando durante todas las épocas, todas las edades, hasta llegar al Mesías, el que vino y el que verdaderamente trae la salvación a todo aquel que viene a Él. Pero ¿por qué, hermanos? Yo quería que, lo estoy llevando a esto. Porque cuando Él dice en el capítulo 51, a mí me gusta cómo lo dice otra versión. La NTV dice, Dios dice al pueblo de Israel, ustedes que quieren adorarme como cuando estaba en su tierra, aquellos cuyo corazón estaba puesto en mí. Dice, miren. Eso dice, sí, dice, escúchenme, dice, todos los que tienen esperanza de ser libertados, todos los que buscan al Señor. Consideren, dice, la piedra de la que fueron tallados. Él está diciendo, consideren a Abraham. Dice, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, dice, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, dice, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, dice, se convirtió en una gran nación. Y él dice, el Señor volverá, dice, a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Ahí se encontrarán con gozo y alegría, los cantos de gratitud llenarán el aire. Entonces, si nosotros estamos atentos como pueblo del Señor a oír, así como Dios estaba mandando al pueblo de Israel a escucharle a Él, a estar atento a la voz que Él estaba, o al mensaje que Él estaba dando por medio de Isaías, ellos estaban en una condición por la que fueron desobedientes, porque en realidad ellos estaban en esa condición porque ellos habían sido desobedientes. Pero Dios no se había olvidado de su remanente. Dios no se había olvidado del pacto que había hecho con Abraham. Es lo que Dios les está diciendo. Entonces, si Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto, entonces Dios también iba a tener misericordia. Porque cuando nosotros miramos en el capítulo 53 de Isaías, Dios les está diciendo, yo los voy a sacar de lo que es capítulo 51 y 52. Dios les está hablando de consolación, de cómo Él los va a sacar, de que Él los va a libertar. Porque en el capítulo 52, versículo 1, Él les dice, despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión. Él está diciendo, porque vendrá tu libertador. No solamente de la esclavitud, Dios los estaba diciendo que los iba a libertar, sino que Él estaba diciendo del pecado. Porque acordémonos que ellos estaban bajo la ley, pero tenía alguien que venir y pagar un precio el cual nadie podría hacerlo. Aunque ellos lo hacían expiación con machos, cabrillos, con becerros, pero el pecado estaba ahí todavía.
Aún en nosotros hay pecado todavía, aunque ha habido un precio grande que Cristo ya pagó por nosotros. Y esto, hermano, nos puede llevar a meditar en que usted y yo miramos en este tiempo las iglesias. Bueno, nosotros decimos la iglesia, todos decimos la iglesia está cerrada, pero no nos damos cuenta de algo, que la iglesia es usted, soy yo. Este nomás es el recinto, este nomás es el santuario donde nos venimos a reunir, y de repente nosotros nos sentimos como esclavizados, de repente nosotros nos sentimos oprimidos, de repente nos sentimos que no podemos levantar nuestras manos a Dios, porque no estamos en el recinto, porque no estamos acá en la iglesia, que porque si no está el recinto abierto, el santuario abierto, no hay o no se siente el deseo, quizás muchas veces en algunos de nosotros, de buscar de Dios. El Señor les habla al pueblo de Israel, les consuela y les dice: ustedes se sienten oprimidos, pero es porque acuérdense que ustedes mismos, por ustedes mismos, fueron a parar donde están. Nosotros podemos decir, bueno, si no hay el santuario abierto, no le sentimos sentido el adorar a Dios, buscar a Dios en nuestra casa. Y perdemos de vista el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Perdemos de vista lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso Dios les dice a ellos: despierta, despierta y levántate. Dios, después de haberlos exhortado de por qué están ahí, les anima a levantarse, como lo hace en nuestros días con nosotros. No porque no haya iglesia. Y vuelvo y digo, no es la palabra, para mí no es la palabra correcta, porque la iglesia somos nosotros. No porque no esté abierto el santuario. La iglesia se va a dormir. La iglesia va a estar anestesiada en los hogares. La iglesia va a estar desapercibida. Y no vamos a estar despiertas, porque el Señor llama a Israel a despertarse. Le dice en el 52: despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Amén. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso mundo. Él le dice: despierta, despierta. Le estaba dando voces de alerta. Él está diciendo: despierta, despierta, porque tu libertador viene, le dijo a ellos. Y a nosotros nos dice: despierta, despierta, iglesia, porque tu libertador ya pagó por ti, y no es posible que la inmundicia llegue e invada tu vida y tú te quedes anestesiado, te quedes acomodado, te quedes dormido, me quede dormido, me quede anestesiado, sin sabor. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Y quizá yo he perdido el sabor como sal, se ha perdido en mí, se ha perdido en usted. Pero el Señor nos está llamando a que despertemos. Porque la iglesia, que somos usted y yo, muchos de nosotros hemos estado anestesiados. Usted sabe que es una persona que está anestesiada. Una persona que está anestesiada no puede percibir en el momento en que está, el tiempo que están, las personas que están. Está, como decimos nosotros, está como medio sanámbulo, medio sonso, decimos, perdone la palabra. Porque una persona que está anestesiada no sabe ni lo que está pasando a su alrededor, siente que todo se le mueve, siente que todo le da vuelta. No puede percibir. Y Él les está diciendo, tomando al pueblo de Israel como introducción, Él les está diciendo a ellos: despierten, porque viene el Mesías. Pero yo los quiero a ustedes que estén fuera de la esclavitud, para que cuando Él venga, ustedes lo reciban. Ustedes puedan percibir cuando ese momento llegue. Ustedes puedan percibir el momento en el que será presentado, en el momento cuando Él nacerá y traerá liberación a mi pueblo Israel, traerá salvación. Él se sentará en el trono de David, como lo dice la palabra del Señor. Y a nosotros, la iglesia, en este tiempo que estamos viviendo un momento muy difícil, habemos mucho pueblo
que hemos perdido de vista al Dios que está en todo lugar. Hemos, hermanos, perdido de vista al Dios que dice que Él está en todo lugar, que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Hemos perdido de vista al Dios que no ha dicho: yo solamente voy a estar con ustedes y les voy a hacer sentir mi presencia solamente cuando estén en el santuario. Yo no es que esté diciendo, hermanos, que estar acá sea malo, no. Es que es bonito cuando nos reunimos todos. Pero hermanos, los discípulos en el principio, cuando la iglesia empezó a crecer, no crean que tenían un lugar como el que ustedes y yo tenemos, con aire acondicionado en algunos, con sillas, hermanos, que hasta con esponja y todo. Aquí en Estados Unidos hasta alfombra. No nos duelen tanto las rodillas para arrodillarnos. Se reunían, hermanos, en lugares donde ellos, cada uno hacían ahí donde estaban. Y ahora nosotros decimos, bueno, es que si no hay iglesia, si no hay el santuario abierto, no le sentimos sabor a buscarle a Dios. Y por eso es que muchos hemos perdido de vista al Dios que está en todo lugar. Porque creemos que Dios está solamente en el santuario. Y estoy diciendo a algunos porque quizás a otros hermanos, gloria a Dios, si están en aquel mismo sentir, en ese mismo fuego, que no ha sido solamente, hermanos, solamente cuando venían al santuario, sino que en todo tiempo. Dice que no está solo en el santuario donde vamos a adorarle, porque en el templo, del Espíritu Santo somos usted y yo, y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, que hay libertad. Entonces no solamente en el santuario, no solamente porque dijimos, bueno, vino una pandemia, esto ya, no le encontramos sentido, vamos a estar en nuestro hogar, pero nos sentimos oprimidos, nos sentimos que aquí no podemos. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido la vista, o le hemos perdido la vista al Dios que está en nuestro hogar, al Dios que está en mi hogar, al Dios que está en su hogar, al Dios que está en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, en Oceanía, donde quiera que haya un hermano lavado con la sangre, Él ahí está. La iglesia o algunos de nosotros nos sentimos cautivos, como presos, encadenados, sin fuerza, sin ánimo, al pensar que estando en casa no es lo mismo, o que no se puede adorar a Dios de la misma magnitud o de la misma intensidad como en el santuario. No nos damos cuenta de que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Pero todo esto es causado, pero todo eso es a causa del enfriamiento, de la comodidad, de la negligencia, de la falta de interés hacia Dios. O sea, el conformismo y la insensibilidad. No sé si dije bien la palabra. Insensibilidad a las cosas de Dios. Porque cuando perdemos el enfoque, cuando nosotros, hermanos, solamente nos comportamos o vivimos una vida de religiosidad, una vida en que solamente cuando venimos al santuario vamos a adorar a Dios, pero cuando estamos fuera del santuario hay en nosotros comodidad, hay negligencia, hay falta de interés hacia para con Dios, hay conformismo y hay insensibilidad. Entonces nosotros estamos viviendo una vida de religiosismo. Entonces nosotros no adoramos ni amamos verdaderamente al Dios que dio su Hijo por nosotros. Porque una cosa es que nosotros digamos, yo tengo fe y yo creo en Dios. Pero cuando nosotros miramos en la palabra del Señor y miramos que el precio que Él pagó por nuestro pecado, por nuestra salvación, no es solamente que usted y yo pensemos que aceptar a Cristo es solamente ir para el cielo.
qué es que Dios sigue hablando? El Espíritu Santo sigue tocando. Dios sigue hablando a nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue tocando, sigue instando a la búsqueda. Y no prestamos atención muchos de nosotros. No estamos prestando muchos de nosotros la atención debida. ¿Por qué? Muchos de nosotros, si no hay santuario abierto, no hay por qué buscar a Dios. Esa es la mentalidad de muchos de nosotros. Y yo le estoy hablando esto, hermanos, porque el Señor me daba el sentir. Y esto porque, empezando por mí mismo, porque de repente esto yo no le estoy hablando, yo no le estoy señalando a usted. Yo le estoy señalando lo que el Señor me dio el sentir de cuando ponía ese tema, ¿no? El precio de nuestra salvación. Hay un precio que fue pagado, pero nuestra insensibilidad, nuestro compromiso y nuestra falta de búsqueda o de atención nos hace a nosotros mirar ese precio de nuestra salvación como algo tan insignificante en el cual usted y yo podemos pisotear y no tomarlo en gran estima para nuestra vida. Porque en la palabra del Señor llegaba a mi vida primeramente. Porque lo que yo le estoy hablando, hermano, es porque Dios sabe. Mire, Dios sabe qué está pasando en mi vida. Dios sabe qué está pasando en su vida. Usted tome lo que le corresponde y yo tomo lo que me corresponde en esta tarde en mi vida. Porque yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé cómo usted vive en su casa. Yo no sé qué es lo que usted mira en su hogar. Yo no sé cuánto tiempo usted le dedica al Señor. Pero yo sí sé cuánto tiempo le estoy dedicando a la televisión. Cuánto tiempo le estoy dedicando a las redes sociales. Oh, quizá yo puedo pasar 3 horas en la televisión, 4 horas en la televisión, 1 hora en las redes sociales, 5 minutos escudriñando la palabra, 5 minutos orando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una insensibilidad al Espíritu Santo. Que hay un conformismo. Y entonces muchas veces podemos vivir, hermanos, de emoción. Un emocionalismo de que si yo no canto en la iglesia, yo no puedo cantar en mi hogar. Si yo no oro en el santuario, yo no puedo orar en mi hogar. Si yo no toco un instrumento en la iglesia, yo no le siento sabor a ser cristiano. Si yo no predico, yo no le siento sabor a ser cristiano. Si yo no hago esto en el santuario, yo no le siento ningún sabor a vivir una vida cristiana como Dios le agrada. Dios me hacía sentir esto, es que no es solamente cuando estamos reunidos. Esto es mirar el precio de nuestra salvación, el perdón de nuestro pecado, que ha sido tan grande, que Dios dio a su Hijo por nosotros, en sacrificio por usted y por mí. Porque muchos de nosotros, ya les decía, si no hay santuario abierto, pues no hay para qué busquemos a Dios. Hay vacación. ¿Sí? Si no hay santuario abierto, gloria a Dios porque vamos a tener vacación. ¿Cuántas vacaciones hemos tenido, verdad? Yo no le estoy regañando, es solamente el sentir que Dios me daba en mi vida. Dios hablaba en mi vida. Muchos de nosotros, si no esto ya lo explicaba, si no tocamos instrumentos, si no cantamos, si no predicamos, si no sentimos algo bonito aquí en el santuario, entonces no, en nuestro hogar no podemos. Eso es vivir de emoción, no de convicción. Usted y yo no debemos de vivir de emoción. Usted y yo tenemos que vivir de convicción por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el sacrificio, el precio de nuestra salvación que fue pagada por cada uno de nosotros. Porque, y si todo esto no está disponible y no hay deseo de buscar a Dios, ¿por qué se nos ha formado? Dice, esto lo que viene a suceder es que se nos ha formado un hábito y una emoción. Y él le decía, y no una convicción. Porque yo no solo por cantar en el santuario, eso quiere decir que
que verdaderamente yo amo a Dios. Yo no solamente porque predique aquí en el santuario, eso quiere decir que yo amo a Dios. Eso puede ser que si porque yo toco un instrumento, que si porque yo canto, si porque yo predico, me siento bien, pero no soy obediente y no tengo la convicción y soy insensible al Espíritu Santo. Entonces estoy viviendo de una emoción y no en una convicción en la cual Dios quiere que usted y yo vivamos. Y muchos hemos empezado a invertir nuestro tiempo en lo que no nos lleva o no nos llena de misión, sino en lo que nos llena de emoción. Porque estar en nuestro hogar nos llena de emoción estar mirando una serie en Netflix, estar mirando una película en la televisión, estar mirando las redes sociales, estar mirando tantos tipos de aplicaciones que hay en las redes sociales, de videos que nos llenan de emoción a nuestro carne. Pero nuestra convicción va cada día menguando, porque hay un conformismo, porque hay una falta de interés, porque hay un religiosismo en nosotros en el cual solamente al estar en el santuario es que podemos adorar a Dios verdaderamente. Cuando no nos estamos dando cuenta que hay un precio de nuestra salvación, o sea, el perdón de pecados que fue pagado por nosotros. Y lo mirábamos como lo dice donde empezamos en Isaías 53:12. Por tanto, yo, dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y dice, y orado por los transgresores. Sí, así dice. Y orado por los transgresores. Disculpe. Pero ¿qué es lo que viene sucediendo? ¿Qué es lo que viene pasando? Cuando Dios habla y Él dice que dice que Él derramó su vida hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros miramos y que estamos invirtiendo, yo he mirado que estoy invirtiendo mi tiempo en lo que me llena de emoción y no en lo que me sigue llenando de convicción a mi vida, es ahí donde nos hemos consumido y cargado con todas las cosas que nos apetecen y llenan de emoción. Yo y usted sabemos cuáles son esas cosas y que tanto nos han hecho perder la sensibilidad y la obediencia hacia Dios. Cuando Él me mira, cuando Él mira lo que hacemos, donde quiera que usted y yo estemos. Porque cuando yo vengo y invierto mi tiempo en aquellas cosas que me llenan de emoción, o sea, en otras palabras, que sacian los deseos de la carne, los deseos de los ojos, entonces, hermano, ahí yo puedo darme cuenta hacia dónde me estoy dirigiendo. Cuando les decía, solamente le estoy dedicando quizás 5 minutos a la palabra y quizás 2, 3 horas o 4 horas a las redes sociales y a la televisión y a todo lo que podamos ver que no sea la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando a demostrar delante de Dios? Que el precio que fue pagado por nuestra salvación no lo estamos valorando. No estamos poniendo el verdadero empeño en el precio de nuestra salvación. Mire lo que dice en Hebreos 11:6. Si usted tiene ahí su palabra, su Biblia, puede buscarlo.
Hebreos 11:6 dice, yo lo leo acá, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sí, dice, a los que creen en Él y que existen y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible sin fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción y la certeza de quién es Dios para con nosotros. No le vemos, pero sí sabemos que Él es Dios Todopoderoso. Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios si nos acercamos, si no tenemos fe. Pero es por medio de la fe. Y la fe lo que nos lleva a nosotros es a la obediencia. La fe lo que nos lleva a nosotros es a mirar, hermanos, con los ojos del Espíritu lo que Cristo hizo por nosotros. Proverbios 8:17 dice, amo, dice, a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Está diciendo, amo a los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. ¿De qué está diciendo los que me buscan me encontrarán? ¿De qué manera le encontraremos? Le encontraremos cuando usted y yo le buscamos y vamos a la palabra. Usted y yo empezamos a saciar, encontramos el verdadero significado de la vida cristiana. Encontramos el verdadero sentir de lo que Cristo hizo por nuestra vida. Empezamos nosotros a ver las cosas de este mundo como cosas, hermanos, no, hermanos, saciables a nuestra vida. Por eso dice, yo amo a los que me aman. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios le busca y le busca de todo su corazón. Y otra traducción dice, buscar, dice, perdón, otro es Hebreos, sí, Proverbios, creo que lo escribí, pero él dice, amo a los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Entonces, el precio de nuestra salvación es, hermanos, algo que usted y yo no merecíamos que fuese pagado por nosotros. Israel, Dios consuela a Israel, diciéndoles lo que ya miramos en el 51, allá diciéndoles cómo Él los había sacado de Egipto, 51:10 de Isaías. Cómo Él abrió el mar, allá en Éxodo 14, y todo lo que Él hizo por ellos, y lo que seguirá haciendo, y cómo Él, dice, hará y seguirá siendo por medio del Mesías su siervo. En el 52:11 de Isaías, Él les dice a ellos, apartaos, apartaos y salid de ahí. Él les dice, no toquéis cosas inmundas, salid en medio de ella. Purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo en el versículo 1, despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso el mundo. Dios le está diciendo a Israel estas palabras, pero también Dios viene y habla, hermanos, a la iglesia y nos dice, apartado de todas estas cosas, apartado de la insensibilidad, apartado del conformismo, apartado de toda comodidad que se nos haya trazado o que estemos pasando. Que si sentimos, hermano, que ya no podemos, que por nuestra fuerza no vamos a poder. Que nosotros sentimos que en nuestro hogar no podemos alabar a Dios, pero ahí tenemos que alabar a Dios. Porque si no hay ahora este santuario abierto, entonces solo vamos a hacer, hermano, una iglesia solamente de santuario. No una iglesia, hermano, que es luz donde quiera que va. Porque donde yo me paro,
tengo que ser luz. Donde yo camino tengo que ser luz. Pero ¿cómo va a haber luz en mi vida? Solamente cuando mi corazón o cuando mi mirada está puesta en aquel que pagó un precio por mí, en aquel que pagó un precio por usted, en aquel que pagó un precio, hermano, por mi vida y por su vida. Ellos despreciaron al Mesías, hablando de Israel. No lo hagamos nosotros también. Ellos despreciaron al Salvador, al cual Dios les había hablado y les había dicho: yo los saco de Babilonia para que ustedes estén listos, para que ustedes estén preparados y puedan ver cuando llegue ese momento del tiempo. Pero ellos no se dieron cuenta del momento. Ellos no se dieron cuenta del tiempo en el que sucedió la venida del Mesías. De igual manera que fue dicho a Israel por Dios acerca de la venida del Mesías y su sufrimiento, Dios nos está hablando. Y Él sigue hablando a la iglesia acerca de Jesucristo nuestro Salvador. No que va a venir nuevamente a morir, sino que va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él ya pagó con sufrimiento por nuestras rebeliones y nuestros pecados. El precio que Él pagó por nosotros fue un precio muy grande. Y Él sigue hablando a la iglesia. Que aunque quizás en este momento no estemos reunidos todos en el santuario, pero ahí donde esté usted, donde esté yo en mi hogar, yo tengo que identificar cuáles son las cosas en las que yo estoy invirtiendo más mi tiempo, en qué yo estoy poniendo más mi mirada, hacia dónde yo me estoy dirigiendo, a qué le estoy dando más tiempo y en qué estoy aprovechando más el tiempo. Porque hoy podemos decir, bueno, no hay iglesia, hay vacación, aprovecho el tiempo. Y yo puedo aprovechar el tiempo, pero puedo aprovechar el tiempo para la búsqueda de Dios, o puedo aprovechar el tiempo para saciar mi carne. Entonces, aquí la pregunta: ¿para qué está aprovechando su tiempo? ¿Para qué estoy aprovechando yo este tiempo, hermanos? Porque ya miramos que hay un precio. Como, hermanos, Dios ha amado a usted y a mí. En Juan 3:16 Dios claramente lo dice, que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no solamente es un mensaje para la iglesia, es también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, de que hoy es el tiempo de que ellos puedan también venir a los pies de Cristo, de que hoy es el tiempo de aquellos que se han alejado, de poder reaccionar y recapacitar, porque Dios está dando tiempo todavía y está dando, hermanos, la oportunidad de que todos y cuantos quizás le hayamos fallado, o aquellos que se han alejado, o podamos volvernos al camino, volver a sentir hermanos, caricia de Dios, poder volver a ver con los ojos del Espíritu cómo Dios quiere que miremos, cómo Dios quiere que visualicemos, hermanos, la salvación o el precio de la salvación. Porque podemos llegar a tener todo lo que podamos querer y tener en esta tierra, pero nada nos va a alcanzar para poder pagar por la salvación nuestra. Ya fue pagado ese precio. Es gratis, es solamente de, hermanos, valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo hemos leído en la Biblia nosotros muchas veces. Muchas veces se nos ha predicado o lo hemos predicado acerca de cómo Dios ha venido y pagó por nuestros pecados Jesucristo. Como muchas veces hemos predicado de ese gran amor y misericordia de Dios para con nosotros. Pero aún así, muchos de nosotros nos estamos olvidando de cuán grande fue el precio que Jesús pagó en su sufrimiento, en su quebranto, en su padecimiento, para darnos salvación. Y Él le decía que la salvación no solamente es para llevarnos al cielo, la salvación es hermano, lo
que incluye es también llevarnos al cielo, pero también vivir una vida de santidad, una vida piadosa en esta tierra, una vida en obediencia. La salvación es que nos ha hecho Dios hijos de Él y herederos con Cristo Jesús. Entonces dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces nosotros, como la luz y la sal de esta tierra, para que nosotros influenciemos en este mundo, debemos de ser esa sal que da el sabor. Debemos de ser esa luz que alumbra en esta tierra. Porque nosotros somos los que tenemos que influenciar en este mundo, no el mundo nosotros. Yo no sé si usted me entendió lo que le dije. Nosotros debemos de influenciar en el mundo. ¿Y qué es el mundo? Es todo lo que está afuera. Es las personas que viven afuera que no tienen a Cristo en su corazón. Es el sistema que rige en este mundo. Nosotros no debemos de dejarnos regir por el sistema de este mundo. Como decían allá en El Salvador, donde va Vicente lleva a toda la gente. Pues nosotros no tenemos que ir hacia donde va Vicente o hacia donde va toda la gente. Nosotros vamos hacia donde se nos ha sido trazado por el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No debemos de perder esa visión. No debemos de perder esa convicción. No debemos de perder ese sentir. No debemos de perder esa sensibilidad. Porque una persona insensible, hablando terrenalmente, una persona que es insensible, ve a alguien que se cae y es posible que le pegue una patada para que se quede ahí en el suelo. Una persona insensible ve a alguien que necesita algo verdaderamente, que lo necesita y le da igual. Dice, pues, si yo trabajo para mí, no para darle nada a nadie. Ve a alguien, a un niño que está siendo maltratado, le da lo mismo. Entonces, si lo tomamos en lo espiritual, un cristiano insensible, el Espíritu Santo llega y dice: levántate. Dice el Espíritu Santo: pasa más tiempo conmigo. El Espíritu Santo dice: aléjate de ahí, porque eso te va a llevar a la perdición. El Espíritu Santo dice: escudriña más la Biblia, porque en ella encontrarás la vida eterna. En ella encontrarás la guianza. Porque mira, hermano, nosotros como cristianos debemos, hermano, de estar, hermano, cada día aprendiendo de la palabra del Señor. Porque mire, cuando usted y yo aprendemos, cuando usted y yo miramos lo que la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Que debemos de apartarnos de las cosas inmundas, que debemos de apartarnos de la idolatría, de la fornicación, que debemos de apartarnos de esto y de lo otro. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo, no nos está diciendo porque lo estemos haciendo quizás en el momento, sino que porque Dios nos está enseñando para que cuando el momento llegue, hermano, usted y yo ya estemos, hermanos, enseñados y podamos visualizar, hermano, aquello que se nos está presentando enfrente, que se nos está poniendo enfrente, y allá nosotros si lo tomamos o lo desechamos. Porque Dios habla todo lo que no le agrada, no porque yo lo esté haciendo, no porque usted lo está haciendo, sino que cuando lo vayamos a hacer, usted y yo estemos preparados y podamos ver que hubo un sacrificio tan grande que fue pagado por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios vino, Jesucristo vino para darnos salvación. Y Él les decía: la salvación no es solamente para llevarnos al cielo. Esa es parte de la salvación. La salvación incluye santidad, incluye obediencia. Y luego pues vamos a ir al cielo. Y Él les decía: nosotros somos los que tenemos que influenciar en este mundo, no el mundo de nosotros. No viviendo una vida de religiosidad, ya se lo decía antes, sino conociendo el tiempo en el que estamos viviendo, dando mucho valor al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque nosotros éramos los que teníamos que haber padecido todo ese dolor. Porque el justo pagó por los pecados por nosotros. Los injustos, los pecadores.
Entonces la pregunta, ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué está haciendo usted con su vida? Porque usted sabe y yo sé qué es lo que me está matando en mi vida espiritual, o qué es lo que está poniendo un peso para que yo no busque más de Dios. ¿Qué es lo que me está llevando a creer que solamente estando en el santuario es que yo puedo buscar de Dios? Que si no hay iglesia abierta, entonces está la ocasión para yo tomarme una vacación y decirme voy a ir por allá, me voy a dar mi vuelta y después vengo al fin que no hay santuario abierto. Tenemos que nosotros ver, visualizar qué es lo que me está trayendo, qué es lo que me está poniendo delante, o qué se está poniendo delante de mí, que está quitándome la visión o la mirada como debo de ver conforme al Espíritu Santo. Mira, a mí me gusta y yo quiero que vaya juntamente conmigo para ir terminando con esta predicación. Allá en Juan capítulo 12, el mismo Jesucristo hablando, Juan capítulo 12, versículo 23. Y Jesucristo hablando, había unos griegos que habían llegado, dice, y habían subido a adorar en la fiesta. Y estos se habían acercado a Felipe y de ahí le rogaron que ellos querían ver a Jesús. Entonces cuando ellos vienen y le dicen a Jesús, Jesús respondió diciendo, versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, dijo él, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, el grano queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno dice, me sirve, él dijo, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas dice, para esto he llegado hasta esta hora. Y él dijo, Padre, glorifica tu nombre. Porque él vino en obediencia a dar su vida por el rescate de cada uno de nosotros. Y él dijo, está turbada mi alma. Pero él dice, yo le diré a mi Padre, sálvame de esta hora. Porque él sabía lo que le esperaba. Nosotros, hermanos, en esta tarde estamos mirando, estamos leyendo a aquellos que están escuchando que no tienen una Biblia, cómo Jesucristo, aún en su humanidad, en ese momento, él sintió el miedo, el temor, y él sabía el dolor que le esperaba. Pero él lo hacía por amor de usted y mí. Por eso él dijo, si alguno me sirve, él dijo, síganme. ¿Por qué? Porque dice el versículo 25, el que ama su vida, dice, la perderá. ¿Y de qué manera está diciendo el que ama su vida? El que ama hacer todo lo de este mundo, perderá su vida. Y el que aborrece su vida en este mundo, dice, para vida eterna la guardará. Entonces, cuando nosotros, hermanos, en esta tarde, yo quiero que usted y yo pensemos y meditemos que debemos de aborrecer nuestra vida en este mundo. O sea, debemos de aborrecer todas las cosas que sacian nuestra carne en este mundo, para que nosotros, hermanos, podamos guardar nuestra vida para la eternidad.
Es lo que Él dijo. Y cerremos, hermanos, leyendo todo el capítulo 53 de Isaías, para que podamos ver cómo Jesucristo padeció por usted y por mí. ¿Cómo debemos nosotros de ponerle la suma importancia, tener el amor para con Dios y ver cómo Dios y cuánto Dios hizo por nuestra vida, que nosotros no merecíamos? Dice capítulo 53 de Isaías, empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otra traducción dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: ¿a quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Por qué? Porque dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? O sea, nuestro anuncio, dice la Reina Valera. En otra dice: a nuestro mensaje. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Porque hoy se nos está hablando, se nos está insistiendo de que debemos de buscar al Señor, de todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Y dice: subirá, dice, cual renuevo delante de Él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura, dice. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice, y hermano, ponga mucha atención y encontrémosle el sabor a este capítulo, a esta palabra. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que coincidimos dice, y como que escondimos de él el rostro. Dice: fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Dígalo: verá el fruto de la aflicción de su alma. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo no sé en esta tarde, amigo o hermano, qué es lo que usted se le viene a su mente a leer esto que hemos mirado en esta tarde. Yo no sé si su corazón se ha compungido en ver el sufrimiento de aquel que pagó por nosotros el gran precio por nuestra salvación, Jesucristo. Le leo rápidamente otra versión que dice, y usted siga meditando ahí donde está, dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor nuestro brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajese a él. Fue despreciado y rechazado, dice, hombre de dolores, conocedor del dolor profundo. Esta palabra me llamaba mucho la atención y me tocaba el corazón. Dice, conocedor del dolor profundo. Nosotros le dimos la espalda, dice, y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos, dice, que sus dificultades y rebeliones, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, dice, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, dice, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo a causa del dolor. Sin embargo, dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, dice, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo, dice, le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí vamos incluido usted y yo. Ahí está incluido todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Ahí está incluido todo aquel que se ha alejado del Evangelio. Ahí está incluido todo aquel que le ha fallado al Señor o que le hemos fallado al Señor.
Él cargó en Él por nuestras rebeliones. Murió por nuestros pecados. ¿Por qué no amarle? ¿Por qué desviar nuestra mirada del sacrificio, del gran precio que fue pagado por nuestros pecados, para darnos salvación? ¿Por qué menospreciar esta salvación? ¿Por qué no tomar acción y meditar en cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo yo estoy llevando mi vida? ¿Cómo usted está llevando su vida? ¿De qué manera usted está agradando a Dios? ¿De qué manera yo estoy buscando agradar a Dios en medio de estos tiempos? Si es solamente una vida de religiosidad, si es solamente cuando el santuario está abierto, si es solamente porque me toca tocar el instrumento, entonces yo me siento complacido de alabarle a Dios. Es que esa no es toda la alabanza. Ese no es todo el momento de obediencia a Dios. La alabanza y la obediencia es en todo tiempo para con Dios. Hermanos, cuando el Señor me daba el sentir de meditar en esto, y yo me ponía a pensar en el dolor que Cristo pasó y padeció por nosotros. Nosotros no hemos padecido nada. Que a veces nosotros decimos, es que la carne es débil y no puedo. Hermanos, cuando nosotros miramos y analizamos y meditamos en esto que hemos visto, es poco lo que tenemos que, hermanos, que aprender a tener el dominio propio. Todos tenemos dominio propio. Nadie puede decir yo no tengo dominio propio, que no lo tengamos desarrollado, que no busquemos desarrollarlo en otra cosa. Todos tenemos dones espirituales. A Dios, todo, dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado a todos dones espirituales. Lo que pasa es que muchos no los estamos desarrollando. No le vamos a poder decir a Dios, es que yo no tenía ningún don. Dios, la palabra de Dios en claro dice que Dios nos ha dado dones a todos. Nos ha dado, dice que el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no están desarrollados en nosotros, entonces debemos de buscar que el fruto del Espíritu Santo se empiece a desarrollar en nuestra vida, para que nosotros amemos cada día más el sacrificio que fue pagado por nosotros, ese gran precio que fue pagado por nosotros. Así que, hermano, yo espero que usted y yo hayamos entendido el mensaje en esta tarde. Espero que usted y yo reaccionemos y recapacitemos, que nos levantemos, que despertemos y que nos vistamos de nuestras ropas de gala, que nos vistamos de nuestras ropas como hijos de Dios, porque Cristo pronto vendrá y nos encontrará en nuestros hogares, pero que nos encuentre con la llama encendida, puesto la mirada en Él. Así que, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Yo le pido que si alguno que escuche en algún tiempo, quizás un mes, 2 meses, de aquí para allá, 1 año, 2 años, yo no sé en qué tiempo, escuche esta palabra y sienta en su corazón reconocer que ha pecado, o sienta en su corazón de que necesita al Hijo de Dios para salvación, repita conmigo en esta tarde y puede decirle: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito a Jesucristo como mi Salvador. Ese Jesús que pagó por mí en la cruz del Calvario. Y te pido que me perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me hagas una nueva criatura y que me ayudes a vivir en obediencia. Oh Señor, dígale: te recibo en el nombre de Jesús en mi corazón. Y todos aquellos quizás que le hemos fallado al Señor de una u otra manera, digámosle al Señor en esta tarde: Padre que estás en los cielos, te pido que me perdones por toda rebelión, perdóname por todo pecado que he cometido, perdóname, Señor, por ser insensible a la voz del Espíritu Santo, perdóname por acomodarme, por vivir una vida de religiosidad, por vivir una vida, Señor, a la cual, Padre bendito, quizás puede ser muchas veces de apariencia, pero yo te pido que me ayudes a vivir una vida de convicción, agradándote y buscándote, que aunque el santuario no esté abierto,
Oh Señor, no busques, Señor, saciar mi vida en otras cosas, sino que en tu palabra, en tu verdad, en la búsqueda, viviendo en santidad, buscando ser luz y sal de esta tierra. Oh Padre, aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro caminar y nuestro proceder. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces cada uno cómo estamos viviendo. Yo conozco mi vida. Yo conozco qué es lo que hago cada día. Oh Señor, ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en todos los países de la tierra. Que cada uno podamos, Señor, estar siempre con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, quien pagó el precio por nuestra salvación. Gracias te doy en esta tarde por esta palabra. Te pedimos nuevamente por los enfermos, por los que están enfermos, por los que están en los hospitales, por los que están pasando dificultades, Señor, con esto de esta pandemia. Conforme a tu verdad y a tu palabra, Señor, y a tu voluntad, te pedimos que pongas tu mano de poder ahí donde están, Señor, y que tú llegues y toques esos cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y aquellos, y como les decía, si quizás de aquí a una semana, un mes, un año, 2 años, yo no sé, alguien pueda ver este video y haya aceptado a Jesucristo. Busque una iglesia, busque un lugar donde congregarse, donde le den la sana doctrina y siga adelante, porque Cristo pronto viene. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo a la misma hora, a las 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga.